La silla chirrió sobre el suelo de concreto, lanzada por un brazo cubierto de cuero hacia la niña en silla de ruedas. El tiempo pareció ralentizarse mientras los clientes del café observaban horrorizados, con sus cafés matutinos olvidados en las manos. El pastor alemán se movió como un rayo líquido, posicionando su cuerpo musculoso entre el mueble volador y la niña paralizada, con los dientes al descubierto en una advertencia silenciosa que hizo retroceder incluso a los hombres adultos. El motociclista Darío se mantuvo de pie con los pies bien plantados, una sonrisa ladeada en la comisura de la boca que no alcanzaba sus ojos, ojos que contenían algo más oscuro, algo roto. ¿Qué pasa?, se burló, su voz retumbando en el ahora silencioso patio. Solo es una broma. Pero mientras el gruñido del enorme perro retumbaba como un trueno distante, nadie se reía. Y nadie, y menos aún Darío, se dio cuenta de que en ese momento, 3 vidas conectadas por la tragedia estaban a punto de cruzarse de formas que las cambiarían para siempre. El chaleco de servicio en el lomo del perro contaba una historia que Darío aún no podía leer, y los ojos azul claro de la niña no mostraban miedo, solo un reconocimiento desconcertante, como si hubiera estado esperándolo todo ese tiempo. Deja tu me gusta y comparte tu opinión en los comentarios junto con la ciudad desde donde estás viendo. Ahora, sigamos con la historia. Sofía Andrade había sido una vez un torbellino de energía, el tipo de niña que nunca caminaba si podía correr, que nunca hablaba si podía cantar. Eso fue antes del lluvioso martes por la tarde en que un conductor ebrio se desvió al otro carril en la autopista 16, arrebatando la vida de sus padres y su capacidad de caminar en un solo momento catastrófico. Con apenas 6 años, Sofía ahora recorría el mundo desde una silla de ruedas pediátrica, con sus pequeñas manos ya endurecidas por empujar las ruedas, su cabello dorado a menudo recogido en trenzas prácticas por su tía Marta. Pero lo que Sofía había perdido en movilidad, lo había ganado en perspectiva. Las enfermeras del Glendale Memorial solían susurrar que tenía una mirada vieja, demasiado consciente, demasiado resignada para una niña que había sufrido una pérdida tan profunda. Aún así, destellos de alegría infantil emergían cuando Thunder, su pastor alemán de servicio, estaba cerca. Había sido el último regalo de su padre para ella, organizado antes de su muerte mediante contactos en la unidad K9, donde Jamie Andrade había servido como oficial de policía. Su historial lo hacía excepcionalmente carlosificado para el papel que ahora desempeñaba en la vida de Sofía. Antes de convertirse en su perro de servicio, había servido 3 años distinguidos en la unidad K9 del Departamento de Policía de Glendale, especializándose en operaciones de búsqueda y rescate. Su entrenamiento había sido tan ejemplar que recibió una mención especial cuando Lockhart los hizo a 2 niños atrapados bajo escombros tras una explosión de gas. Su transición al trabajo de asistencia fue perfecta, cambiando la intensidad del trabajo policial por la vigilancia constante que requería ayudar a Sofía. El arnés especializado que llevaba le permitía a Sofía estabilizarse durante las transferencias, mientras que su presencia imponente disuadía la atención no deseada que a veces atraía su silla de ruedas. Sander era más que el asistente de Sofía. Era su guardián, confidente y puente hacia la independencia. Darío Mendoza no siempre había sido el tipo de hombre que intimidaría a una niña. Antes de sus 3 misiones en Afganistán, era conocido por su risa fácil y sus manos firmes, manos que entrenaban perros militares con una paciencia que pocos adiestradores poseían. Pero la guerra lo vació, reemplazando su confianza tranquila por una ansiedad cortante y una ira impredecible. Los recuerdos lo perseguían. La explosión, los ladridos frenéticos de su compañero K9 tratando de alertarlo, el sacrificio de su mejor amigo, Jaime, quien lo empujó fuera del alcance de la explosión. El regreso de Darío a la vida civil fue una sucesión de fracasos, trabajos perdidos por arrebatos de ira repentinos, relaciones fracturadas por sus pesadillas, automedicación con cualquier cosa que Carlos lara su mente. La chaqueta de cuero y la motocicleta se habían convertido en su armadura contra un mundo que ya no tenía sentido, el rugido del motor ahogando el zumbido persistente en sus oídos. La mañana había amanecido perfecta en Glendale, con ese tipo de cielo azul claro que parecía prometer solo cosas buenas. En el Roswell Café, el patio al aire libre se llenó temprano con la mezcla habitual de profesionales que pasaban por café antes del trabajo,
Jubilados que se demoraban en el desayuno y lugareños que trataban el café como su segunda oficina. La mesa de la esquina, ligeramente apartada de la zona más concurrida, se había convertido en una especie de reserva no oficial para Sofía y su tía Marta. El personal se había acostumbrado a que la silla de ruedas de la niña necesitara espacio extra, y la gerente, Elena, siempre se aseguraba de que la mesa estuviera disponible para sus visitas matutinas de los martes. Sofía estaba sentada con la espalda recta en su silla de ruedas, las piernas cubiertas por una manta ligera a pesar del Carlouse del día, una concesión a los problemas de circulación que Marta insistía en mantener. Thunder yacía en una posición de descanso perfecta a su lado, sus ojos alerta escaneando continuamente el patio con vigilancia profesional. Sobre la mesa estaban el vaso de leche con chocolate de Sofía, el café negro de Marta y un plato compartido de scones de arándanos que Sofía iba desmenuzando metódicamente en trozos pequeños. «Recuerda tus ejercicios esta tarde», decía Marta, con las gafas de lectura posadas en la punta de la nariz mientras revisaba el horario del día en su agenda desgastada. «El doctor Beston dice que estás progresando mucho con la fuerza en la parte superior de tu cuerpo». Sofía asintió, aunque su atención se había desviado hacia una mariposa monarca que se posó brevemente en un arbusto floreado cercano. «Tía Marta, ¿las mariposas recuerdan que antes eran orugas?», preguntó, su pregunta reflejando esa forma tan característica que tenía de saltar entre asuntos prácticos y divagaciones filosóficas. Marta sonrió, acostumbrada a esos cambios repentinos. «Esa es una buena pregunta para tu maestra de ciencias, cariño». Revisó su reloj y frunció ligeramente el ceño. «Necesito pasar por la farmacoya antes de tu cita. Tu nuevo medicamento llegó ayer». El rostro de Sofía se ensombreció levemente. El nuevo medicamento se suponía que ayudaría con el dolor que a veces recorría sus piernas, sensaciones fantasma de nervios que se negaban a aceptar que ya no controlaban movimiento alguno. ¿Podemos saltarlo hoy? No me gusta cómo me deja la cabeza embotada. Hablaremos con el doctor Beston para ajustar la dosis, prometió Marta, mientras recogía su bolso. Regreso en 15 minutos. 20 como mucho. Elena sabe que me estoy yendo, y Thunder está aquí. Vaciló, su instinto de cuidadora enfrentándose al conocimiento de que Sofía necesitaba momentos de independencia. ¿Estarás bien? Sofía asintió solemnemente. Thunder y yo estaremos bien. Practicaremos nuestras habilidades de espera. Acarició la cabeza del perro y su cola golpeó una vez contra el concreto en señal de reconocimiento. Marta se inclinó para besar la frente de Sofía, su mano comprobando automáticamente que el botón de alerta médica estuviera bien asegurado alrededor del cuello de la niña. Regreso como un rayo. Mientras los zapatos sensatos de Marta se alejaban haciendo clic en el patio, Sofía volvió su atención a su leche con chocolate, usando ambas manos para sostener el vaso de plástico como le habían enseñado en terapia ocupacional. Sander permanecía vigilante a su lado, su cuerpo relajado pero listo. Varios clientes saludaron o sonrieron a Sofía. Se había convertido en una especie de figura conocida en el café, su dignidad silenciosa y su risa brillante ocasional eran un recordatorio de resiliencia que muchos encontraban inspirador. El ritmo pacífico de la mañana continuó durante unos 10 minutos. Sofía acababa de abrir su libro favorito, una copia gastada de La telaraña de Carlota que había pertenecido a su madre, cuando el distintivo rugido de motores de motocicleta interrumpió el tranquilo murmullo del café. 3 motos se detuvieron junto a la acera, justo más allá de la decorativa reja de hierro del patio. Sus motores se apagaron en rápida sucesión. Los conductores desmontaron con la facilidad ensayada de hombres que vivían sobre sus máquinas. El líder, más alto que los demás y de hombros anchos, se quitó el casco y dejó al descubierto un cabello corto, con canas prematuras en las sienes. El chaleco de cuero que llevaba sobre una camiseta deslavada no tenía insignias de ningún club de motociclistas, pero las botas militares y la forma en que inspeccionó el entorno hablaban de alguien acostumbrado a evaluar amenazas. Las orejas de Thunder se alzaron hacia adelante, su cuerpo se tensó ligeramente. Aunque mantenía la posición de descanso, Sofía notó el cambio de inmediato. Ella y Thunder habían desarrollado el tipo de comunicación silenciosa que nace de una compañía constante. «Está bien,
chico, susurró, aunque algo en el aire había cambiado, una tensión que incluso su joven mente podía percibir. Los tres hombres entraron al área del patio, el líder caminando ligeramente adelante con una marcha oscilante. Una mesera se les acercó con los menús, pero el líder, Darío, la despidió con un brusco, solo café, negro, nena. Su voz se escuchó en todo el patio, ligeramente demasiado alta, como si hubiera olvidado cómo modularla en espacios civiles. Cuando los hombres se acomodaron en una mesa cerca de la entrada, su presencia pareció expandirse más allá de su espacio físico. Las conversaciones en las mesas cercanas se volvieron más carlosladas, más cautelosas. La mirada inquieta de Darío barrió el patio, posándose brevemente sobre Sofía y Thunder antes de continuar. Pero segundos después, sus ojos regresaron bruscamente, enfocándose con más atención en el pastor alemán. Ese perro se ve bien, comentó a sus compañeros, aunque su voz se proyectaba lo suficiente como para que Sofía lo oyera. El más joven de los tres, que se había presentado a la mesera como Marco, se encogió de hombros. Solo la mascota de una niña. La risa de Darío tuvo un filo. Eso no es una mascota. Mira cómo está posicionado, cómo observa todo. Golpeó los dedos contra la mesa en un ritmo seco. Entrenamiento militar. Apostaría dinero. Sofía, al oír esto, sintió un leve rubor de orgullo. La gente solía elogiar a Thunder, pero pocos reconocían el alcance de su entrenamiento. Miró hacia la entrada del café, esperando ver regresar a la tía Marta, pero el umbral seguía vacío. La mesera dejó 3 tazas de café en la mesa de los hombres y, al retirarse, Darío se levantó de repente, haciendo que Thunder pasara a máxima alerta, aunque se mantuvo en posición. Voy a ver a ese perro, anunció Darío, ignorando el gesto de fastidio de sus amigos. Déjalo, Mecho, dijo el tercero. Solo toma tu café. Pero Darío ya caminaba por el patio con pasos deliberados. Varios clientes lo observaron con cautela, sin saber qué intención tenía al acercarse a la mesa de Sofía. El cuerpo de Thunder se tensó aún más, aunque no emitió ningún sonido. Sofía alzó la mirada al hombre alto que ahora estaba junto a su mesa, su rostro pequeño mantenía la compostura a pesar del aleteo de ansiedad en su pecho. Buenos días, señor, dijo con educación, como Marta le había enseñado a dirigirse a los adultos. Darío pareció momentáneamente sorprendido por su formalidad. Buenos días, niña. Sus ojos seguían fijos en Thunder. Tienes un buen perro ahí. Pastor alemán. Pura sangre, por lo que parece. Sí, señor. Se llama Thunder, respondió Sofía, llevando instintivamente su mano a la cabeza de Thunder, tanto por su propia tranquilidad como para dar al perro una orden de estabilidad. Darío se agachó hasta quedar a la altura de los ojos del perro, un movimiento que hizo que las orejas de Thunder se aplanaran ligeramente. Eres un perro de trabajo, ¿cierto, chico? Extendió una mano hacia el hocico de Thunder. Por favor, no lo toques sin preguntar, dijo Sofía rápidamente. Está en servicio. Vaya. La mano de Darío se detuvo en el aire. ¿En servicio? Sus ojos notaron entonces el chaleco de servicio que hasta ese momento no había visto, luego bajaron hasta la silla de ruedas de Sofía, y la comprensión empezó a aparecer lentamente en su rostro. Ah, claro. Pero en vez de retirar la mano, la dejó extendida a unos centímetros del hocico de Thunder. He trabajado con perros como él antes. Me reconocen. Desde el otro lado del patio, uno de los amigos de Darío gritó, vamos, hombre, deja en paz a la niña. Pero Darío parecía hipnotizado por Thunder, por la alerta controlada del perro y la evaluación inteligente en sus ojos. Había algo en el animal que había desatado una cascada de recuerdos, arena del desierto y patrullas nocturnas, el peso reconfortante de un compañero K9 a su lado en la oscuridad. ¿Es militar?, preguntó, aunque no era realmente una pregunta. Sofía negó con la cabeza. Policía. Trabajó con mi papi. Al oír la palabra papi, una sombra cruzó el rostro de Darío, un endurecimiento alrededor de los ojos que Sofía no pudo interpretar. El café se había quedado inusualmente en silencio,
los demás clientes percibiendo la tensión extraña que crecía entre el hombre, la niña y el perro que lo observaba con atención inquebrantable. Thunder permanecía perfectamente quieto, pero Sofía sentía la disposición contenida en su cuerpo, el leve temblor de la contención bajo su pequeña mano. Volvió a mirar hacia la entrada del café, esperando el regreso de la tía Marta. El gran reloj en la pared de Lo Carlos marcaba que habían pasado 12 minutos, no mucho en tiempo adulto, pero una eternidad en ese momento estirado de incomodidad. ¿Tu papá era policía, entonces? Preguntó Darío, con la voz más áspera. Lo era, dijo Sofía con simpleza, el pasado cargado de significado. Algo brilló en los ojos de Darío. ¿Reconocimiento, tal vez? ¿O el fantasma de un recuerdo? Se irguió de golpe, quedando erguido sobre la mesa. Buen perro tienes, repitió, aunque las palabras sonaron automáticas esta vez. Dio un paso atrás, luego otro, antes de girar bruscamente para reunirse con sus amigos. Al alejarse, Sofía soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Sander se mantuvo vigilante, sus ojos siguiendo el movimiento de Darío por el patio. El murmullo normal de conversaciones en el café volvió lentamente, aunque varios clientes seguían lanzando miradas preocupadas hacia la mesa de Sofía. Pero el encuentro no había terminado. Cuando Darío volvió con sus amigos, la conversación entre ellos se volvió animada, salpicada de risas que sonaban demasiado fuertes, demasiado forzadas. Sofía intentó regresar a su libro, pero se encontró leyendo la misma frase una y otra vez, su atención dividida entre la página y la incómoda sensación de estar siendo observada. Thunder también lo sentía. Su cuerpo permanecía tenso, su atención fija en los tres hombres cuya presencia había interrumpido la tranquila rutina matutina. Y de algún modo, Sofía intuía, con esa percepción infantil tan aguda, que aquel aparente encuentro casual no había sido más que el primer movimiento en una confrontación que aún no terminaba de desplegarse. Darío volvió con sus amigos con una expresión extraña, algo entre el interés y la incomodidad dibujado en sus rasgos curtidos. Dio un largo sorbo a su café, haciendo una mueca por el sabor amargo. Ese perro tiene entrenamiento policial. Murmuró lo suficientemente alto para que sus compañeros lo oyeran, pero con el tono bajo como para que no se escuchara en el resto del patio. No es un perro de servicio cualquiera. Marco, el más joven de los tres, con una barba irregular que no lograba ocultar su juventud, lanzó una mirada a la mesa de Sofía. ¿Y qué? ¿Vas a fundar un club de fans? Su intento de humor cayó en saco roto cuando la expresión de Darío se oscureció. Trabajé con perros como ese, dijo, tamborileando los dedos contra la mesa en ese ritmo persistente que siempre aparecía cuando sus pensamientos se volvían hacia su tiempo en servicio. Malinois belga en Afganistán, pero el entrenamiento es el mismo. Ese perro me está observando como si supiera algo. El tercer hombre, Carlos, un exmecánico del ejército que había servido junto a Darío en su segunda gira, negó con la cabeza. Es solo un perro, Mitchell, y estás incomodando a la niña. Déjalo. Pero Darío no podía dejarlo. Había algo en ese pastor alemán que le había despertado un torrente de recuerdos. La postura disciplinada, alerta, la mirada inteligente. Esos ojos lo habían seguido por todo el patio, vigilantes de una forma que le recordaba demasiado a Asle, su compañero K9 que había salvado a su unidad 2 veces antes del IED que ningún perro podría haber detectado a tiempo. Darío se levantó de nuevo, ignorando la maldición que Carlos murmuró. Solo quiero ver qué hace. Avanzó con pasos deliberados de regreso hacia la mesa de Sofía, consciente de que varios clientes lo miraban con preocupación sin disimulo. El peso de esas miradas le erizaba la piel, activando la hipervigilancia que nunca se apagaba del todo. La reacción de Thunder fue inmediata pero controlada. El perro cambió de posición, incorporándose en un perfecto sentado junto a la silla de ruedas de Sofía, su cuerpo ahora directamente entre el hombre que se acercaba y la niña. No gruñó, no ladró. Solo un reposicionamiento preciso y profesional que decía más que cualquier palabra. ¿Ven eso?, dijo Darío lo suficientemente alto como para que sus amigos lo escucharan. Posicionamiento defensivo. Ejecución perfecta.
Se detuvo a unos 5 pies de la mesa, respetando el límite invisible que Thunder había establecido. ¿Tu perro fue despegado alguna vez?, preguntó Darío. ¿En el extranjero? Sofía negó con la cabeza, sus pequeños dedos descansando ahora con suavidad sobre el hombro de Thunder. No, señor. Sander trabajó en el departamento de policía de Glendale en búsqueda y rescate. Su voz se mantuvo firme y educada, aunque el recelo se había colado en sus ojos azules. Darío ladeó la cabeza, estudiando a Thunder con una intensidad que hizo que varios comensales se removieran incómodos en sus asientos. ¿Búsqueda y rescate, eh? ¿Ha encontrado personas desaparecidas últimamente? Su tono cambió, adquiriendo un matiz desafiante. Está retirado ahora, respondió Sofía. Excepto para ayudarme a mí. Señaló su silla de ruedas, un gesto simple que cargaba el peso de toda la explicación. Los ojos de Darío se detuvieron un instante en la silla, luego volvieron a Thunder. Vamos a ver qué tan bueno es su entrenamiento. Sin advertencia, aplaudió bruscamente, el sonido estallando en el patio como un disparo. Las tazas tintinearon cuando los clientes se sobresaltaron, una mujer en la mesa de al lado soltó un jadeo audible. Pero Thunder no se inmutó, no ladró. Sus orejas se aplanaron por un instante. Sus músculos se tensaron, pero permaneció perfectamente en su posición, sus ojos fijos en Darío con concentración inquebrantable. Darío, basta, gritó Carlos desde su mesa, medio levantándose de su silla. Deja en paz a la niña y a su perro. Pero Darío ya había encontrado un blanco para la energía inquieta que siempre lo consumía. Necesitaba provocar una reacción, poner a prueba los límites hasta romperlos. Buen chico, le dijo a Thunder con un tono burlón. Muy firme. Pero, ¿qué pasa si hago esto? Dio un paso repentino hacia Sofía. La respuesta de Thunder fue inmediata, un gruñido grave, profundo, que vibró desde su pecho. Una advertencia tan clara como el lenguaje hablado. El perro no se movió de su lugar, no mostró los dientes, pero el mensaje era inconfundible. Deténgase, dijo Sofía, su voz más pequeña ahora, pero aún serena. Está asustando a todos. Darío miró a su alrededor, de repente consciente de la tensión que se había esparcido por el patio. Varios clientes habían sacado sus teléfonos, algunos grababan abiertamente, otros tenían los dedos listos sobre los contactos de emergencia. La mesera que les había servido el café estaba congelada cerca de la entrada, mirando con incertidumbre hacia la oficina del gerente. Por un momento, algo parecido a la vergüenza cruzó el rostro de Darío. Dio un paso atrás, levantando una mano levemente. Solo estaba probando su entrenamiento, dijo, la excusa sonando hueca incluso para sus propios oídos. No tenía malas intenciones. Thunder está muy bien entrenado, dijo Sofía, su mano aún sobre el hombro del perro. Mi papá se aseguró de eso antes de irse al cielo. Su compostura se quebró ligeramente con esas últimas palabras, dejando ver por un instante el dolor infantil bajo su serenidad. Algo en la expresión de Darío cambió al oír la mención del padre de Sofía. Un músculo le tembló en la mandíbula, sus dedos se cerraron en puños a los costados. Tu papá lo entrenó bien, dijo con voz más áspera. Se dio la vuelta bruscamente, regresando con paso rígido hacia sus compañeros. ¿Feliz ahora?, preguntó Carlos cuando Darío se dejó caer pesadamente en su silla. Acabas de acosar a una niña discapacitada. Todo un héroe, Mecho. Marco se rió nerviosamente. El perro ni se inmutó. Entrenamiento militar, seguro. La mirada de Darío seguía fija en Sofía y Thunder, con algo distante y turbado en sus ojos. Esa niña dijo que su padre está muerto. Carlos se encogió de hombros. Muchos policías mueren en servicio. No es asunto tuyo. Había algo en ellos, Darío dejó la frase colgando, sus pensamientos girando en direcciones que no podía articular del todo. El café de su taza se había enfriado, pero lo bebió igual, haciendo una mueca por el sabor amargo. El zumbido en sus oídos se había intensificado, un compañero constante desde la explosión, pero peor ahora con la adrenalina recorriéndole el cuerpo.
Al otro lado del patio, Sofía había vuelto a su libro, o al menos fingía leer. Thunder seguía alerta, su atención dividida entre su protegida y los tres hombres cuya presencia había interrumpido la rutina matutina. Deberíamos irnos, dijo Carlos, mirando su reloj. Tenemos esa cita en el bar a las 11. Pero Darío no estaba listo para marcharse. Algo sin resolver tiraba de él, una compulsión que no podía nombrar. Observó cómo Sofía pasaba una página de su libro, con movimientos cuidadosos y precisos. Había algo en ella que le molestaba, algo que no lograba ubicar del todo. Una prueba más. Dijo de repente, empujando su silla hacia atrás. Carlos le agarró del brazo. Darío, no. Nos vamos ahora. Darío se lo sacudió con un movimiento brusco. Solo una más. Necesito ver algo. Cruzó el patio antes de que sus amigos pudieran detenerlo, ignorando los murmullos que seguían su avance. Thunder estuvo de pie en cuanto Darío se movió, colocándose una vez más entre el hombre que se acercaba y Sofía. Esta vez, el pelaje del perro se erizó ligeramente, su postura más amplia y defensiva. Señor, por favor regrese a su mesa, dijo Sofía, su voz firme a pesar de la tensión evidente en su pequeño cuerpo. A Thunder no le gusta que la gente se acerque rápido. Darío se detuvo, pero más cerca esta vez, apenas fuera del alcance del brazo. Perro inteligente, dijo, con los ojos fijos en Thunder más que en Sofía. Sabe cuando alguien es una amenaza. Cambiando el peso de un pie al otro, hizo un pequeño movimiento, como poniéndolo a prueba. El gruñido de Thunder se profundizó, el sonido resonando en el patio ahora silencioso. Varios clientes se pusieron de pie, dudando entre intervenir o alejarse aún más de la creciente confrontación. No soy una amenaza, dijo Darío, aunque su lenguaje corporal decía lo contrario. Solo tengo curiosidad por ver qué tan bueno es realmente. Sin previo aviso, extendió la mano hacia el libro de Sofía. La reacción de Thunder fue inmediata y Carlos Culada se adelantó lo justo para bloquear la mano de Darío, sin mostrar los dientes, pero con una postura claramente protectora. El gruñido no cesó, una advertencia continua que erizó la nuca de Darío. ¿Lo ves? Dijo Darío, retirando su mano. Evaluación perfecta de amenaza. Tu papá lo entrenó para protegerte a ti específicamente, ¿verdad? Sofía asintió lentamente. Thunder me mantiene a salvo. Su voz tembló ligeramente ahora, la primera señal real de que la confrontación estaba comenzando a quebrar la compostura que tanto se esforzaba por mantener. Desde el otro lado del patio, Marco gritó, «Vamos, Darío. Déjalo, hombre». Pero Darío ya estaba enganchado, en una confrontación de voluntades con el pastor alemán, cuya respuesta disciplinada lo impresionaba tanto como lo provocaba. Veamos qué pasa si hago esto, dijo, y antes de que nadie pudiera reaccionar, intentó tocar la silla de ruedas de Sofía. El gruñido de Thunder se convirtió al instante en un ladrido fuerte y autoritario que hizo que Darío se congelara en seco. El perro aún no se había movido de su posición defensiva, no había intentado morder, pero el mensaje era claro. Esa era la advertencia final. Una mujer en una mesa cercana se levantó de golpe, su silla raspando contra el concreto. «Ya basta», gritó, su voz cortando la tensión. «Deje en paz a esa niña ahora mismo». Darío se volvió hacia la mujer, con irritación chispeando en su rostro. «Ocúpese de lo suyo, señora. No estoy lastimando a nadie». «Está acosando a una niña discapacitada», respondió la mujer, dando un paso al frente. «Y ya llamé al gerente». Como si hubiera sido una señal, la gerente del café emergió del interior, una mujer de mediana edad con una expresión decidida. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó, aunque sus ojos dejaban claro que ya conocía la respuesta. Darío retrocedió de la mesa de Sofía, levantando las manos en un gesto que era mitad rendición, mitad desdén. Ningún problema. Solo admirando el entrenamiento del perro. Estaba asustando a Sofía, intervino otro cliente. Lo ha estado haciendo desde que su amigo se fue. La expresión de la gerente se endureció. Señor, voy a pedirle a usted y a sus amigos que se retiren.
No toleramos ningún tipo de acoso en Rosewood. El rostro de Darío se oscureció, un rubor le subió por el cuello. ¿Acoso? Solo hablaba con la niña. Estabas poniendo a prueba a mi perro, dijo Sofía en voz baja, y lo estabas poniendo nervioso. Por favor, basta. Su petición, simple y sin reproche pero con una claridad innegable, pareció impactar más que la exigencia de la gerente. Darío miró a Sofía, de verdad la miró por primera vez, y por un breve momento, algo como reconocimiento cruzó por sus ojos. Está bien, dijo abruptamente. Nos vamos. Se dio la vuelta y regresó con sus compañeros, que ya estaban de pie, visiblemente ansiosos por dejar atrás la situación tensa. Mientras recogían sus cascos, Marco murmuró, ¿qué demonios fue eso, Mecho? Darío no respondió. Su mirada había vuelto a Sofía y a Thunder, una arruga de preocupación marcando su frente. Mientras los tres hombres salían del área del patio, varios clientes se relajaron visiblemente, la tensión colectiva comenzando a disiparse. Pero justo cuando llegaron a la salida, Darío se detuvo, girándose para mirar a Sofía una vez más. Oye, niña, llamó a través del patio. ¿Cuál es tu apellido? La pregunta flotó en el aire, inesperada y de algún modo ominosa. Sofía dudó, años de advertencia sobre extraños luchando contra su cortesía natural. Eso no es apropiado, afirmó la gerente con firmeza. Por favor, retírese ahora. Darío permaneció inmóvil un largo momento, su expresión indescifrable. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y siguió a sus amigos fuera del café. Pronto, el rugido de los motores de motocicleta señaló su partida. Tras su salida, el patio permaneció inusualmente silencioso. Varios clientes se acercaron a la mesa de Sofía, ofreciendo palabras de aliento y preguntas preocupadas sobre su bienestar. Thunder gradualmente relajó su postura defensiva, aunque su atención seguía centrada en la entrada del café, como si esperara el regreso de Darío. Y Sofía, con el libro olvidado en su regazo, observaba la puerta vacía con una expresión pensativa que parecía demasiado madura para su corta edad. Algo había cambiado en la pacífica rutina de la mañana. Una confrontación que se sentía inconclusa, una conexión aún no revelada del todo. Mientras Thunder volvía a acomodarse junto a su silla de ruedas, su cálida presencia reconfortante contra su pierna, Sofía no podía sacudirse la sensación de que el extraño con los ojos atormentados volvería. El patio del Roswell Café apenas comenzaba a recuperar su ritmo normal cuando el sonido distintivo de los tacones sensatos de Marta resonó en el concreto. Se apresuró hacia la mesa de Sofía, con una pequeña bolsa blanca de farmacoya apretada en una mano, su expresión normalmente serena marcada por la preocupación. Varios clientes la observaron acercarse, intercambiando miradas significativas. La guardiana había regresado, pero demasiado tarde para evitar la desconcertante confrontación. Lamento mucho haber tardado más de lo previsto, dijo Marta, algo sin aliento, mientras dejaba la bolsa de medicamentos sobre la mesa. El farmacéutico necesitaba explicarme las instrucciones de la dosis. Se detuvo a mitad de la frase, registrando la atmósfera inusual y la postura aún alerta de Thunder. ¿Qué ocurrió? ¿Están bien? Antes de que Sofía pudiera responder, la gerente del café se acercó, cafetera en mano, aunque claramente usándola como excusa para revisar la situación. Hubo un pequeño incidente, explicó en voz baja a Marta. 3 hombres en motocicletas vinieron, y uno de ellos mostró un interés inusual en el perro de Sofía. Se volvió algo agresivo al poner a prueba las reacciones del perro. Les pedimos que se fueran. El rostro de Marta palideció. Su mano se posó instintivamente sobre el hombro de Sofía. ¿Estás bien, cariño? ¿Ese hombre te asustó? Preguntó Marta con voz suave. Sofía negó con la cabeza ligeramente, aunque el pequeño ceño fruncido entre sus cejas desmentía su tranquila respuesta. Thunder me protegió. No dejó que el hombre se acercara demasiado. Vaciló, y luego añadió con la honestidad típica de una niña. Pero sí me dio miedo cuando gritó. La gerente rellenó la taza de café de Marta, sus movimientos deliberados, y añadió, varios clientes estaban lo bastante preocupados como para grabar la interacción con sus teléfonos.
Tenemos su informe collón de contacto, por si desea hacer un seguimiento. El rostro de Marta se tensó, la ferocidad protectora que se había vuelto su estado natural desde que obtuvo la tutela de Sofía emergiendo por completo. Agradecería mucho esos contactos, dijo. Y me gustaría saber si esos hombres son clientes habituales. Es la primera vez que los veo, respondió la gerente. Y con suerte, la última, dadas sus actitudes. Ofreció una sonrisa tranquilizadora a Sofía antes de volver a atender otras mesas. Marta se dejó caer pesadamente en su silla, su mano temblaba ligeramente mientras alcanzaba su café. La vigilancia constante que requería proteger a una niña vulnerable en un mundo que a veces parecía diseñado solo para los fuertes y sin discapacidad la había desgastado durante el último año, marcando nuevas líneas en su rostro. Tal vez deberíamos irnos directo a tu cita, sugirió, aunque Sofía apenas había probado su bollo. ¿Podemos quedarnos?, preguntó Sofía, con voz firme pero suave. Sander necesita Carlos Marce después de estar en alerta. El doctor Harrison dice que es importante para su entrenamiento que pueda volver a la normalidad después de una situación estresante. Marta dudó, dividida entre el deseo de sacar a Sofía de un lugar donde había sido hostigada y la importancia de mantener las rutinas. Está bien, concedió al fin, pero nos vamos en 20 minutos. Mientras permanecían en una carlosma algo incómoda, varios clientes se acercaron a su mesa, algunos para expresar su preocupación, otros para elogiar el comportamiento sereno de Thunder, y unos pocos para compartir sus propias historias sobre perros de servicio que habían sido compañeros invaluables. Un caballero jubilado que se presentó como antiguo adiestrador de K9 en particular elogió la contención de Thunder. Eso es entrenamiento de nivel profesional, observó, asintiendo con aprobación hacia el pastor alemán, que finalmente se había relajado en posición de descanso. La mayoría de los perros habría reaccionado mucho más rápido ante esa provocación. Mi papá decía que Thunder fue el mejor de su clase, respondió Sofía con un pequeño destello de orgullo rompiendo su inquietud persistente. Por eso lo eligió para mí. El hombre sonrió con amabilidad. Tu papá eligió bien. Cuando finalmente salieron del café, Marta estaba hipervigilante, escaneando la Carlosle y el estacionamiento con atención nerviosa. La bolsita blanca con el medicamento de Sofía estaba guardada en la mochila colgada de su silla de ruedas, y Thunder caminaba perfectamente alineado al lado izquierdo de Sofía, su entrenamiento impecable una vez más ahora que la amenaza aparente había pasado. El resto del día transcurrió dentro de la rutina estructurada que se había vuelto esencial para la recuperación y el cuidado continuo de Sofía, terapia física en el centro de rehabilitación, una breve sesión con la psicóloga infantil que la ayudaba a procesar su duelo, y finalmente una parada en el parque donde Thunder podía disfrutar un tiempo libre en el área cercada para perros. Pero a lo largo de todas estas actividades familiares, Marta percibía una tensión persistente tanto en Sofía como en Thunder. La niña estaba más carloslada de lo habitual, su mente normalmente inquisitiva parecía volcada hacia pensamientos que no compartía. Y Thunder, aunque respondía perfectamente a todas las órdenes, mantenía una alerta elevada que otros manejadores de perros de servicio en el centro notaron de inmediato. ¿Día difícil?, preguntó Ellie, cuya Golden Retriever de servicio la asistía con su esclerosis múltiple. Ella y Marta a menudo intercambiaban miradas cómplices de quienes navegan los desafíos de la discapacidad mientras Sofía trabajaba con sus terapeutas. Un entusiasta de las motocicletas decidió poner a prueba el entrenamiento de Thunder en el café esta mañana, respondió Marta, manteniendo la voz baja. Al parecer, le pareció divertido ver cómo reaccionaría un perro de servicio ante comportamientos cada vez más amenazantes. La expresión de Ellie se ensombreció. Lamentablemente, no es poco común. Hay personas que no entienden que los perros de servicio están trabajando, no haciendo un espectáculo. Vaciló un momento antes de agregar, ¿Sofía se asustó? Marta miró a través del panel de vidrio cómo Sofía hacía ejercicios de fortalecimiento, con su fisioterapeuta animándola mientras usaba equipos adaptados. Ella dice que no, respondió, pero se quedó en silencio, dejando aflorar la preocupación que había estado reprimiendo todo el día. Es difícil saberlo con Sofía. Desde el accidente, a veces se encierra tanto.
La psicóloga dice que es un mecanismo de control. Cuando has perdido tanto control sobre tu cuerpo y tus circunstancias, manejas con rigidez lo poco que sí puedes, incluso la expresión emocional. Ellie asintió con comprensión. La autoprotección adopta muchas formas. Esa noche de mayo, mientras Marta ayudaba a Sofía con su rutina de dormir, las cuidadosas transferencias de la silla al baño y luego a la cama que se habían vuelto automáticas en el último año. Notó que Sofía parecía distraída, respondiendo sus preguntas con una brevedad poco habitual. ¿Estás pensando en lo que pasó hoy en el café? Preguntó Marta finalmente, mientras la ayudaba a ponerse el pijama. La rutina nocturna de manejo de férulas y cuidados con el catéter requería tanto asistencia física como preservar con delicadeza la dignidad de una niña en crecimiento. Sofía asintió, acariciando distraídamente a Thunder, que yacía junto a la cama, siempre al alcance. No era un mal hombre, dijo tras un largo momento. El que estaba poniendo a prueba a Thunder. La mano de Marta se detuvo en el acto de acomodar las almohadas. Se comportó muy inapropiadamente, Sofía. Las personas buenas no asustan a los niños ni acosan a los perros de servicio. Tenía ojos tristes, continuó Sofía, como si no la hubiera escuchado. Como en las fotos de papá cuando regresó de su primera misión, antes de que se pusiera mejor. La observación golpeó a Marta con una fuerza inesperada. Jaime, efectivamente, había luchado tras su primera misión, esa mirada perdida en sus ojos, su sobresalto ante los ruidos fuertes, las noches en vela. Pero buscó ayuda, trabajó en sí mismo y superó lo peor antes de regresar a su segundo despliegue, antes de conocer y enamorarse de la madre de Sofía, antes de formar la familia que luego fue destrozada en aquella autopista lluviosa. Algunas personas han visto cosas muy difíciles, reconoció Marta con cuidado, pero eso no justifica comportamientos que asustan. Thunder sabía que él estaba triste también, afirmó Sofía con la certeza que a veces solo tienen los niños. Por eso no lo mordió. Sander solo muerde a los malos, no a los tristes. Marta no tuvo respuesta ante aquella sabiduría infantil. En cambio, terminó de arropar a Sofía, se aseguró de que su medicina y su vaso de agua estuvieran al alcance en la mesita de noche, y verificó que el monitor estuviera encendido para que pudiera llamarla durante la noche si lo necesitaba. Duerme bien, cariño, dijo, besándole la frente. Thunder está justo aquí, y yo solo a unos pasos. Cuando apagó la luz, dejando solo la lamparita de noche encendida en una esquina, escuchó la vocecita de Sofía una vez más, creo que él va a volver. Las palabras le provocaron un escalofrío a Marta, pero cuando se giró para preguntarle qué quería decir, la niña ya había cerrado los ojos, su respiración profundizándose hacia el sueño. Marta se quedó un momento más en la puerta, observando el suave ascenso y descenso del pecho de Sofía, y la sombra fiel de Thunder junto a la cama. Los eventos del día la habían dejado intranquila de una forma que no podía explicar del todo, no solo por el enfrentamiento en sí, sino por la reacción tan peculiar de Sofía. Para ser una niña que había soportado tanto trauma, Sofía tenía una extraña capacidad para leer a las personas, para percibir el dolor detrás del comportamiento hostil. Jaime había sido igual, recordó Marta. Su hermano poseía una comprensión intuitiva de las motivaciones de las personas, especialmente de aquellas que sufrían. Eso lo había convertido en un oficial de policía excepcional, ideal para labores comunitarias e intervenciones en crisis. ¿Le habría heredado ese don a su hija? ¿O simplemente quienes han sufrido profundamente desarrollan una sensibilidad más aguda hacia el dolor ajeno? La mañana siguiente trajo consigo un giro inesperado. Mientras Marta preparaba el desayuno, cortando con cuidado las tostadas de Sofía en trozos manejables y midiendo su medicación matutina, sonó el teléfono de casa. Pocas personas llamaban a la línea fija. Marta la mantenía principalmente para emergencias, preocupada de que el servicio celular fallara en una crisis. Residencia Anderson, respondió, sosteniendo el teléfono entre el hombro y la oreja mientras seguía preparando la bandeja del desayuno. ¿La señora Anderson? La voz era masculina, con un tono profesional y neutral. Habla el oficial Duarte del Departamento de Policía de Glendale. Estoy llamando respecto a un informe presentado ayer por la gerente del Café Rosewood. La mano de Marta se detuvo.
Sí, estoy al tanto del incidente. Mi sobrina fue la niña involucrada. Nos gustaría que usted y su sobrina vinieran a la estación para dar una declaración, continuó el oficial. Tomamos muy en serio el acoso hacia personas con discapacidad. Varios testigos nos proporcionaron grabaciones en video del encuentro. Entiendo, dijo Marta, mirando hacia el pasillo donde Sofía aún dormía. ¿Puedo preguntar qué motivó este seguimiento? ¿Esos hombres causaron problemas en otro lugar? Hubo una ligera pausa en la línea. Uno de los individuos involucrados en el incidente vino a la estación anoche. Parecía perturbado por su propio comportamiento y proporcionó informe a Arcollón que sugiere que esto no fue un hecho aleatorio. Dadas las circunstancias y la conexión del departamento con su familia, el capitán Bravo desea hablar directamente con usted. Marta apretó con más fuerza el teléfono. ¿Conexión con mi familia? Su hermano era Jamie Andrade, ¿correcto? Uno de nuestros oficiales que falleció el año pasado. Sí, confirmó Marta, con una inquietud creciente extendiéndose por su pecho. ¿Qué tiene que ver Jaime con lo que ocurrió en el café? Creo que el capitán Bravo preferiría hablar de eso en persona, respondió el oficial Duarte. ¿Les viene bien hoy a las 10 de la mañana? Nos aseguraremos de que la sala esté adaptada para la silla de ruedas de su sobrina. Tras confirmar la cita y colgar, Marta se quedó inmóvil en la cocina, olvidando por completo el desayuno. El departamento de policía quería hablar sobre la conexión de Jaime con el incidente. Y uno de los hombres, presumiblemente quien había acosado a Sofía y a Thunder, se había presentado por voluntad propia, aparentemente perturbado por lo que había hecho. Tía Marta, llamó la voz de Sofía desde su habitación, Thunder necesita salir. La rutina familiar de la mañana se impuso de nuevo, ayudar a Sofía en el baño, vestirla, realizar los estiramientos matutinos prescritos por la fisioterapeuta, sacar a Thunder un momento al patio mientras Sofía hacía sus ejercicios desde la cama. Pero bajo esa normalidad estructurada, la mente de Marta no dejaba de girar con preguntas. ¿Qué conexión podía haber entre su difunto hermano y ese desconocido agresivo del café? Mientras ayudaba a Sofía a pasar de la cama a la silla de ruedas, asegurándose de que sus piernas estuvieran bien posicionadas y de que el cinturón de seguridad estuviera abrochado, Marta debatía cuánto debía contarle sobre la llamada de la policía. Sofía había pasado por tanto. Lo último que necesitaba era más incertidumbre o estrés. Pero también era extraordinariamente perceptiva. A menudo notaba cuando los adultos le ocultaban informar Arcollón. Tenemos que ir a la estación de policía esta mañana, dijo Marta finalmente mientras colocaba la bandeja del desayuno sobre los brazos de la silla de Sofía. ¿Quieren hablar con nosotras sobre lo que pasó en el café ayer? Sofía asintió, como si no le sorprendiera. ¿Por el hombre que estaba probando a Thunder? Sí, confirmó Marta, observando con atención la expresión de su sobrina. La policía dijo que uno de los hombres fue a la estación anoche. Estaba alterado por cómo se había comportado. Una pequeña arruga se formó en la frente de Sofía. ¿El triste con la voz fuerte? Creo que sí, respondió Marta, sorprendida una vez más por la manera en que Sofía describía al hombre como triste en lugar de aterrador o grosero, las palabras que uno esperaría de una niña que había sido acosada. Sofía permaneció en silencio por un momento, cortando su tostada en trozos aún más pequeños que los que Marta ya había preparado. Cuando volvió a hablar, su voz era suave, pero clara. ¿Es porque conocía a mi papi? La pregunta cayó como un golpe físico, deteniendo a Marta en seco justo cuando estaba sirviendo el jugo de naranja. Dejó la jarra con cuidado y se volvió completamente hacia Sofía. ¿Por qué piensas eso? Sofía se encogió de hombros, un gesto pequeño, limitado por su fuerza reducida en la parte superior del cuerpo. ¿Por cómo miraba a Thunder? Y me preguntó mi apellido antes de irse. Creo que reconoció a Thunder de algún lugar. Marta se arrodilló junto a la silla de ruedas, poniéndose a la altura de los ojos de Sofía. Cariño, ¿ese hombre te dijo algo sobre tu papá? ¿Algo que yo no escuché? Sofía negó con la cabeza. No. Pero sus ojos cambiaron cuando dije que Thunder trabajaba con papi. Y cuando dije que papi estaba en el cielo.
Tomó un pequeño bocado de tostada, masticando pensativa antes de añadir. Creo que él es el que va a volver. El edificio del Departamento de Policía de Glendale se alzaba como un monumento a la arquitectura municipal práctica, líneas rectas, diseño funcional, suavizado solo por la bandera estadounidense que ondeaba sobre la entrada. Marta guiaba la silla de ruedas de Sofía por la rampa de suave pendiente, con Thunder caminando en posición perfecta a su lado. A pesar de haber visitado muchas veces cuando Jaime estaba vivo, Marta sintió un cosquilleo de ansiedad al acercarse a las puertas de vidrio. Esta no era una visita social ni familiar. Era sobre el inquietante encuentro del día anterior. El oficial Duarte los recibió en el vestíbulo, un hombre robusto, con barba recortada y ojos amables que se arrugaron cuando se agachó para saludar a Sofía a su altura. Tú debes ser Sofía, dijo con carlosidez. Conocí a tu papá. Hablaba de ti todo el tiempo. Sofía asintió solemnemente. Él es Thunder, dijo, señalando al pastor alemán, que permanecía en perfecta posición a pesar de las distracciones del bullicioso recinto. Yo también conozco a Thunder, respondió el oficial Duarte con una leve inclinación respetuosa hacia el perro. El mejor perro de búsqueda y rescate que hemos tenido. Se enderezó y se dirigió a Marta. El capitán Bravo los está esperando en la sala comunitaria. Pensamos que sería más cómoda que una sala de interrogatorios. Marta agradeció la consideración. Las salas de interrogatorio estándar rara vez estaban diseñadas pensando en la accesibilidad o la comodidad. Siguió al oficial Duarte a través del punto de seguridad, donde Thunder fue reconocido con cortesía profesional por los oficiales K9 de turno, cuyos perros policía mantenían posturas disciplinadas, aunque sus ojos seguían atentos a su antiguo colega. La sala comunitaria se encontraba en el primer piso, un amplio espacio utilizado para reuniones públicas y encuentros departamentales. Cuando el oficial Duarte abrió la puerta, los pasos de Marta vacilaron. Sentado en la mesa frente al capitán Bravo, había una figura familiar, el hombre del café, aún con su chaqueta de cuero, pero con un aspecto marcadamente distinto del que había perturbado su rutina matutina. Sus hombros estaban encorvados, las manos entrelazadas con fuerza sobre la mesa, y sus ojos, cuando se alzaron para encontrarse con la mirada sorprendida de Marta, estaban enrojecidos y cautelosos. Señora Anderson. Sofía, dijo el capitán Bravo, poniéndose de pie. Gracias por venir. Creo que ya conocieron al señor Mitchell, aunque en circunstancias poco afortunadas. Darío Mendoza se levantó con torpeza, su postura rígida, incómoda. Soy yo, dijo, con una leve inclinación hacia Marta. Su voz era más áspera y más baja que la que recordaba del café. Su mirada se desplazó hacia Sofía y luego de inmediato hacia Thunder, cuyas orejas se alzaron en señal de reconocimiento. Marta instintivamente se colocó entre Darío y la silla de ruedas de Sofía. Capitán, no sabía que esto sería una confrontación. No creo que Sofía necesite. No es una confrontación, la interrumpió suavemente el capitán Bravo. El señor Mitchell vino por voluntad propia anoche. Hay ciertas circunstancias que usted debería conocer. Señaló las sillas dispuestas alrededor de la mesa. Por favor, tomen asiento. El señor Mitchell tiene algo importante que decirles. Sofía, que había estado observando el intercambio con suma atención, habló de pronto. Usted sirvió con mi papi, ¿verdad? La franqueza de su pregunta silenció la sala. Thunder, percibiendo algo importante, se acercó más a su silla de ruedas, manteniéndose alerta pero sin mostrarse amenazante, anticipando las necesidades de su manejadora. Los ojos de Darío se abrieron con sorpresa, fijándose de verdad en el rostro de Sofía por primera vez. ¿Cómo lo supiste? Sofía se encogió de hombros ligeramente, un gesto infantil que contrastaba con la agudeza de su observación. Tiene el mismo tatuaje que papi en el brazo. El águila con la bandera. Y supo que Thunder era especial, no solo un perro cualquiera. Marta dirigió una mirada rápida al antebrazo de Darío, donde efectivamente se asomaba el borde de un tatuaje bajo su manga arremangada, la insignia distintiva de la unidad especializada en la que Jaime había servido durante su tiempo en el ejército, antes de unirse a la policía.
Un escalofrío recorrió su cuerpo al ver cómo las piezas comenzaban a encajar. Será mejor que se siente, Marta, dijo en voz baja el capitán Bravo. Esta va a ser una conversación difícil. A regañadientes, Marta guió la silla de ruedas de Sofía hasta la mesa, posicionando a su sobrina a salvo entre ella y el oficial Duarte. Sander se acomodó en su sitio habitual junto a Sofía, dividiendo su atención entre su manejadora y Darío, quien aún permanecía de pie, aparentemente incapaz de sentarse. Jamie Andrade fue mi mejor amigo, dijo finalmente Darío, con la voz apenas más alta que un susurro. Servimos 2 misiones juntos. Me salvó la vida en Kandahar cuando nuestra unidad fue emboscada. Tragó con dificultad, su nuez subiendo y bajando visiblemente. Estaba con él cuando encontró a Thunder, un cachorro de pastor alemán medio muerto de hambre cerca de nuestra base. Lo entrenamos juntos. Al principio de forma no oficial. A Marta se le hizo un nudo en la garganta. Jaime le había contado historias sobre cómo había encontrado a un cachorro de pastor alemán, sobre el lazo que se había formado entre ellos durante su despliegue, pero nunca había mencionado a un amigo llamado Darío. Cuando regresamos a casa, continuó Darío, Jaime logró que Thunder fuera reconocido oficialmente y certificado como perro policía. Yo regresé por una tercera misión. Fue entonces cuando su voz se quebró y apartó la mirada, la mandíbula tensa, luchando por mantener la compostura. El capitán Bravo retomó la historia. Darío resultó herido durante su tercera misión. Para cuando regresó a Estados Unidos, Jaime ya se había unido a nuestro departamento y había creado la unidad K9, con Thunder como su compañero. La mente de Marta se agitaba mientras intentaba procesar aquella nueva información. Jaime nunca me habló de usted, dijo, sin poder evitar que su tono sonara a reproche. Una sombra de dolor cruzó el rostro de Darío. Perdimos el contacto después de mi lesión. No estaba bien. No quería arrastrar a nadie conmigo. Sus ojos se desviaron hacia Sofía, luego se apartaron rápidamente, como si no pudiera sostenerle la mirada. Cuando finalmente logré estar lo suficientemente bien para buscarlo, me enteré del accidente. De Jamie y Laura, su voz se volvió aún más tenue. De Sofía. Las piezas encajaban con una claridad devastadora. El hombre que las había acosado en el café, que había provocado deliberadamente a Thunder y asustado a Sofía, era alguien del pasado de Jaime. Alguien que, en otra vida, si las circunstancias hubieran sido diferentes, podría haber sido un tío para Sofía. ¿Por qué se nos acercó de esa manera? Exigió Marta, con los instintos protectores a flor de piel. Si sabía quién era Sofía, ¿por qué comportarse con tanta agresividad? Darío negó con la cabeza, no como quien rechaza la acusación, sino como gesto de repulsión hacia sí mismo. No lo sabía, no al principio, dijo Darío. Reconocí a Thunder de inmediato. Un manejador nunca olvida a un perro con el que ha trabajado. Pero habían pasado años y nunca había conocido a Sofía. Bajó la mirada hacia sus manos, que temblaban ligeramente. Cuando ella mencionó que su papá era oficial de policía y que había fallecido, algo hizo clic. Pero no estaba pensando con claridad. No he estado pensando con claridad desde hace mucho tiempo. El capitán Bravo se inclinó hacia adelante, con una expresión grave pero compasiva. Darío ha estado luchando con un trastorno de estrés postraumático severo desde que fue dado de baja. Ha ido y venido de tratamiento, pero los últimos meses han sido particularmente difíciles. Eso no justifica lo que pasó, dijo Marta con firmeza. No, no lo justifica, coincidió Darío de inmediato. No hay excusa. Por eso vine anoche. Cuando llegué a casa, cuando la niebla se despejó un poco, me di cuenta de quién debía ser Sofía. La hija de Jaime. Su voz se quebró al pronunciar el nombre. No podía vivir conmigo mismo sabiendo lo que hice, lo que podría haber hecho si las cosas se hubieran salido de control. Sofía, que había observado el intercambio con atención solemne, volvió a hablar de pronto. ¿Tú también entrenaste a Thunder antes que mi papi? Darío se sorprendió por la pregunta. Finalmente, sus ojos se encontraron con los de Sofía. Sí, admitió. Tu papá y yo trabajamos con él cuando era joven.
por eso no me atacó ayer. Aunque me estaba portando mal, me reconoció en algún nivel. Thunder recuerda a todos los que fueron buenos con él, dijo Sofía con la certeza simple de una niña. Eso decía siempre mi papi. La conversación pudo haber seguido por ese camino, revelaciones dolorosas suavizadas por las observaciones inocentes de Sofía, si no fuera por el alboroto que estalló de repente en el pasillo. Voces elevadas. Pasos apresurados. Y entonces la puerta de la sala comunitaria se abrió de golpe revelando a Marco, el más joven de los compañeros de Darío en el café. Tenía el rostro enrojecido y la expresión desesperada. Mecho. Te hemos estado buscando por todas partes. Exclamó, sin notar el entorno formal ni la presencia de los oficiales. Carlos está en problemas, hombre. Ese tipo del bar anoche, el que te estuvo molestando por lo de Afganistán, lo siguió hasta su casa y ahora lo está amenazando. Se detuvo en seco, al notar a los demás en la sala. Sus ojos se abrieron al reconocer a Sofía y a Thunder. Oh, mierda. Digo, lo siento. El capitán Bravo se puso de pie de inmediato, su postura cambiando de mediador compasivo a oficial en alerta. ¿Qué es eso de una amenaza? Pero la atención de Marco se fijó en Darío, cuyo semblante había cambiado por completo, los hombros rectos, la mirada afilada por una concentración repentina. Es Walter, explicó Marco con rapidez. Está en el apartamento de Carlos con algunos de sus amigos. Lo tienen acorralado. Carlos me llamó desde el baño, dijo que están armados y que están hablando de darle una lección por encubrir a un traidor. Se refieren a ti, Mitchell, añadió. La atmósfera de la sala cambió en un instante. El capitán Bravo empezó a dar órdenes a Officer Duarte, quien salió de inmediato con la mano en su radio. Darío estaba rígido, su expresión endurecida de una manera que hizo que Marta, instintivamente, tirara de la silla de ruedas de Sofía hacia atrás. ¿Esto fue desde anoche? Preguntó Darío a Marco, con voz tensa. ¿La discusión en Sullivans? Marco asintió frenéticamente. Ese tipo no paraba de decir que ustedes fracasaron allá. Que ustedes debieron haber salvado a la unidad de su hermano. Carlos le dijo que cerrara la boca, y casi se agarran antes de que el cantinero los separara. Darío se volvió hacia el capitán Bravo. Walter está inestable. Su hermano murió en una operación para la que mi unidad debía servir de apoyo, pero nos quedamos atrapados en otra zona. Lleva años culpándonos por eso. Sus ojos se desviaron hacia Sofía y Marta, y se notó claramente que una decisión se estaba formando en su mente. Tengo que ir. Este es mi problema, no el de Carlos. Ahora es un asunto policial, replicó el capitán Bravo. Nosotros nos encargaremos. Con todo respeto, capitán. Walter no va a responder a policías. Tiene demasiado odio hacia cualquier figura de autoridad. Pero a mí sí me quiere a mí. La expresión de Darío era resuelta. Déjeme ir con sus oficiales. Puedo tranquilizarlo, dijo Darío. Siguió un intercambio rápido. El capitán Bravo se mostraba reacio, pero reconocía que Darío tenía un conocimiento más profundo de la situación. El oficial Duarte organizaba un equipo de respuesta y Marco daba detalles sobre el diseño del edificio donde vivía Carlos y cuántos hombres estaban con Walter. Durante todo esto, Marta sujetaba con fuerza la silla de ruedas de Sofía, plenamente consciente de que su entrevista familiar se había transformado en el centro de operaciones de una intervención policial potencialmente peligrosa. Deberíamos irnos, murmuró Marta a Sofía, preparándose para empujar la silla hacia la puerta mientras todos estaban distraídos. Pero cuando empezó a moverse, un ladrido repentino de Thunder congeló a todos en la sala. El pastor alemán se había incorporado, erguido, con las orejas hacia adelante y el cuerpo tenso. Sofía colocó una mano sobre su lomo para calmarlo, pero sus ojos estaban muy abiertos por la comprensión. Thunder reconoce el olor de ese hombre, anunció, señalando a Marco. Estuvo en nuestro café ayer. Sander lo recuerda. Darío miró bruscamente a Thunder, luego a Sofía. ¿Qué quieres decir con que reconoce su olor? Cuando tú estabas probando a Thunder,
Él estaba revisando a todas las personas a nuestro alrededor, explicó Sofía. Usaba su nariz. Hace eso cuando siente que hay una amenaza. Recuerda a la gente por su olor. Siguió un momento de silencio, roto por la pregunta reflexiva del capitán Bravo. Sofía, ¿crees que Thunder podría ayudarnos a localizar a ese hombre, Walter, si se ha ido del apartamento? Los perros de servicio normalmente no se usan para rastreo, pero con el entrenamiento policial de Thunder. Marta comenzó a protestar. Sander es el perro de servicio de Sofía, no un recurso policial. Pero fue interrumpida por la respuesta tranquila de Sofía. Thunder puede encontrar a cualquiera si tiene su olor. Papi decía que era el mejor rastreador del departamento. Miró al pastor alemán, que permanecía alerta pero tranquilo bajo su mano. Pero necesita algo que huela a esa persona. Darío intercambió una mirada significativa con el capitán Bravo. Walter llevaba una chaqueta distintiva anoche. De esas militares con parches. Si todavía la lleva puesta. ¿Y tu amigo Carlos tendría algo que huela a Walter? Preguntó el capitán Bravo a Marco. No lo sé, tal vez. Estuvieron bastante cerca durante la discusión. Walter le tiró la bebida encima a Carlos. Las implicaciones se sintieron de inmediato. El entrenamiento especializado de Thunder en búsqueda y rescate, combinado con su experiencia policial, podía ser una ventaja crucial si Walter y sus acompañantes abandonaban el apartamento antes de que llegara la policía. Algo muy probable dada la tensión creciente. Darío se acercó lentamente a Sofía, arrodillándose para ponerse a su nivel por primera vez desde aquel tenso encuentro en el café. Sofía, dijo, con una voz más suave de lo que Marta jamás le había oído, Thunder es tu perro. Está entrenado para quedarse contigo y protegerte. Pero necesitamos su ayuda para encontrar a un hombre peligroso que podría herir a mi amigo. ¿Estarías dispuesta a dejar que trabaje con nosotros, solo por un ratito? Sofía miró pensativa a Darío, luego a Thunder, que seguía atento a los adultos, como si entendiera la gravedad de la conversación. Thunder ayuda a la gente, dijo simplemente. Para eso fue entrenado. Papi querría que ayudara. El rostro de Darío se suavizó, un destello de dolor y gratitud cruzó sus facciones endurecidas. Tu papá estaría muy orgulloso de ti, Sofía. Lo que vino después ocurrió con una rapidez vertiginosa. El capitán Bravo, reconociendo tanto el valor potencial de la ayuda de Thunder como lo inapropiado que sería separarlo de su dueña, tomó una decisión tajante: si Thunder iba a participar, Sofía tendría que acompañarlo, pero manteniéndose a una distancia segura de cualquier confrontación. Marta, a pesar de sus firmes objeciones, se vio superada por la insistencia tranquila de Sofía y por la urgencia de la situación. En cuestión de minutos, se desplazaban hacia el estacionamiento, el capitán Bravo y el oficial Duarte a la cabeza, seguidos por Darío y Marco bajo la vigilancia de 2 oficiales adicionales, y finalmente Marta empujando la silla de ruedas de Sofía con Thunder caminando alerta a su lado. La entrevista cuidadosamente planeada se había transformado en una operación improvisada, con el perro de servicio de Sofía desempeñando un papel potencialmente crucial. Al llegar a los vehículos policiales, Marta se inclinó para susurrar con urgencia al oído de su sobrina. No tenemos que hacer esto. Sander es tu perro, tu ayudante. Tú lo necesitas. Sofía alzó la mirada hacia su tía, su rostro joven solemne pero decidido. Pero el hombre que está en problemas también era amigo de papá. Thunder trabaja para encontrar a los malos y mantener a todos a salvo. Alzó la mano y con sus pequeños dedos tocó la mejilla de Marta. No te preocupes, tía Marta. Sander siempre vuelve a mí. La caravana de vehículos policiales se desplazó por Glendale con una eficiencia entrenada, luces encendidas pero sirenas apagadas, en un enfoque táctico para no alertar a Walter ni a sus compañeros de su llegada inminente. Marta iba sentada en la parte trasera de una SUV de la policía, con el brazo protector rodeando a Sofía, quien permanecía tranquila a pesar de las circunstancias extraordinarias. Thunder yacía a sus pies en el espacio para los pies, su cuerpo alerta pero estable, levantando ocasionalmente la cabeza para mirar a Sofía como confirmando que ella seguía segura.
2 autos adelante, Darío viajaba con el capitán Bravo y el oficial Duarte, proporcionando más información sobre los antecedentes de Walter y su posible estado mental. Las piezas del rompecabezas se habían ensamblado rápidamente desde que Marco irrumpió en la sala comunitaria. Walter, el hermano de un soldado caído cuya unidad del equipo de Darío no pudo apoyar a tiempo durante una operación crítica, había albergado un resentimiento que fermentaba desde hacía años. El encuentro fortuito en el bar Sullivan la noche anterior había reavivado su ira, especialmente al reconocer a Darío, a quien consideraba personalmente responsable de la muerte de su hermano. El apartamento de Carlos está en ese complejo, dijo el oficial Duarte al girar hacia la avenida Cedar, señalando un edificio de ladrillo envejecido de 2 pisos. Tercera unidad en el segundo piso, según el despacho. El capitán Bravo asintió, evaluando la situación con mirada experta. Ningún disturbio visible desde la Carlosle. Los vecinos no han reportado nada inusual. Miró a Darío. Eso podría significar que ya se fueron, o que Walter mantiene todo en silencio hasta que tú aparezcas. La mandíbula de Darío se tensó. Walter no es del tipo que espera pacientemente. Si Carlos llamó hace 20 minutos y no ha pasado nada desde entonces. Dejó la implicación flotando en el aire. Se estacionaron frente al complejo, mientras los demás vehículos se distribuían estratégicamente a lo largo de la cuadra. Marta observó por la ventana cómo los oficiales salían de los autos con movimientos decididos pero sin urgencia evidente, manteniendo la apariencia de una actividad policial rutinaria mientras se posicionaban para una posible intervención. El capitán Bravo se acercó a su vehículo, se inclinó y habló por la ventanilla abierta. Vamos a llevar a Thunder al frente para ver si puede confirmar si Walter sigue en el edificio. Sofía, necesitaremos que tú lo manejes, ya que está entrenado para responder específicamente a ti. Pero te quedarás aquí en el vehículo con el oficial Reynolds. Sofía asintió con solemnidad, su pequeño rostro compuesto a pesar de la tensión que los rodeaba. Thunder necesita algo con el olor del hombre, dijo. La camiseta de Carlos de anoche. La que Walter manchó con su bebida, respondió el capitán Bravo. Te la traeremos. Marta apretó el hombro de Sofía con más fuerza. Esto no está bien. Sofía ya ha pasado por demasiado trauma como para involucrarse en una operación policial. La expresión del capitán Bravo se suavizó con comprensión. Entiendo su preocupación, señora Anderson. Si hubiera otra opción, no las involucraríamos. Pero el tiempo era crítico, y las habilidades de Thunder podían marcar la diferencia para resolver la situación de forma segura. Antes de que Marta pudiera responder, Marco cruzó corriendo la Carlosle con una camiseta arrugada en la mano. Carlos me mandó el código de su puerta, informó sin aliento. La camiseta estaba justo donde dijo, en el cesto de ropa. Llevaron la prenda a Sofía, quien la manejó con una compostura sorprendente, permitiendo que Thunder la oliera a fondo. De inmediato, la actitud del pastor alemán cambió. Pasó de ser un perro de servicio atento a convertirse en un K9 operativo, nariz en acción, procesando información con una concentración que lo impulsaba hacia adelante. ¿Recuerda su entrenamiento?, comentó el oficial Reynolds desde el asiento del conductor, observando a Thunder con aprecio profesional. Esas habilidades nunca los abandonan del todo. Sofía acarició suavemente la cabeza de Thunder. Sabe que esto es importante. Puede notar cómo están todos. Su percepción infantil dio justo en el centro de la situación con una claridad impactante. El capitán Bravo conversó brevemente con sus oficiales y luego se acercó al vehículo. Vamos a hacer un acercamiento controlado. Sander irá con una correa larga, y Sofía lo dirigirá desde el vehículo. Si indica la presencia de Walter, actuaremos. Si no, revisaremos el apartamento directamente. El plan se llevó a cabo con precisión meticulosa. Colocaron a Sofía en la puerta abierta de la SUV, su silla de ruedas asegurada, y Thunder fue conectado a una correa de 20 pies manejada por el oficial Duarte. A la suave orden de Sofía, SIC. El pastor alemán avanzó con determinación, olfateando metódicamente mientras rodeaba la planta baja del edificio y luego subía las escaloceras exteriores hacia el pasillo del segundo piso.
Marta observaba con el corazón en la garganta mientras Thunder avanzaba por la fila de apartamentos. Su lenguaje corporal cambió sutilmente al acercarse a la unidad de Carlos. Se detuvo, la nariz vibrando, luego continuó hasta el final del pasillo donde una escarlocera de incendios conectaba con una pequeña plataforma. «Tiene algo», informó el oficial Duarte por radio. «No está en la puerta del apartamento, está en la escarlocera de incendios». Thunder se había detenido en el descansillo de la escarlocera, su postura rígida de alerta, nariz apuntando hacia el Carlos Lejón de abajo. El oficial Duarte se asomó con cautela por la barandilla y luego habló rápidamente por radio. Movimiento en el Carlos Lejón trasero. 3 individuos dirigiéndose hacia una camioneta estacionada. Uno parece estar retenido. La situación se intensificó al instante. El capitán Bravo dio órdenes rápidas, los oficiales se movieron con eficiencia coordinada para rodear el Carlos Lejón. Darío, a pesar de las instrucciones de permanecer en el vehículo, salió y avanzó con determinación hacia la parte trasera del edificio, su rostro marcado por la resolución. «Quédense aquí», ordenó el oficial Reynolds a Marta y Sofía con firmeza. «No salgan de este vehículo bajo ninguna circunstancia», aseguró la SUV antes de unirse a sus compañeros, dejando a ambas observando por las ventanas cómo se desarrollaba la confrontación justo fuera de su vista. Lo que ocurrió a continuación se reconstruiría más tarde a partir de varios testimonios, los informes de los oficiales, el relato de Carlos y el relato a regañadientes de Darío. Walter y 2 cómplices habían estado efectivamente en el apartamento de Carlos, pero la llegada de los vehículos policiales los llevó a intentar una rápida fuga por la escarlocera de incendios, arrastrando a Carlos con ellos como rehén y cebo para atraer a Darío a una confrontación. Casi habían llegado a su camioneta cuando la policía los rodeó en el Carlos Lejón, creando una situación volátil. Carlos, con el rostro ensangrentado por lo que más tarde se determinó era una nariz rota, era sujetado con un cuchillo al cuello por uno de los cómplices de Walter, mientras que Walter blandía lo que parecía ser una pistola. «Mecho», gritó Walter, su voz resonando en el estacionamiento, donde Marta y Sofía esperaban en tenso silencio. «Sé que estás aquí. Da la cara, cobarde». Los oficiales establecieron un perímetro, armas desenfundadas pero sostenidas con disciplina. El capitán Bravo intentó una desescarlozada con la voz de un negociador entrenado, proyectando con claridad. «Señor Walter, por favor, baje su arma. Podemos resolver esto sin que nadie salga herido», dijo el capitán Bravo. Pero Walter ya no era razonable. Sus movimientos eran erráticos, sus ojos desbordados por una mezcla de ira y lo que más tarde se confirmaría como intoxicación. «Quiero a Mitchell aquí», gritó. «Él es quien tiene que responder por lo que pasó». Y entonces, a pesar de las órdenes de los oficiales de mantenerse al margen, Darío dio un paso hacia el Carlos Lejón, las manos en alto. «Estoy aquí, Walter. Suelta a Carlos. Esto es entre tú y yo». Marta no podía ver lo que ocurría, pero sí podía escucharlo. La confrontación creciente, los intentos mesurados de Darío por razonar, las acusaciones cada vez más incoherentes de Walter, y los esfuerzos de los oficiales por contener la situación. Sofía se sentaba junto a ella, completamente inmóvil, con las manos pequeñas apretadas en su regazo. Luego, sin previo aviso, Thunder ladró con fuerza y se lanzó contra la correa con tanta potencia que el oficial Duarte perdió el control por un instante. El pastor alemán salió disparado, bajando las escarloceras con una velocidad impresionante. «Thunder, quieto», gritó Sofía, su compostura finalmente quebrándose. Pero la orden llegó demasiado tarde. Sander ya corría hacia el Carlos Lejón, respondiendo a algún estímulo que solo él había detectado, un cambio en el tono, un sonido de angustia, el olor de la violencia inminente, aquello que su entrenamiento especializado le enseñó a reconocer. Lo que siguió fue un caos de gritos, un solo disparo que retumbó entre los edificios, y luego un momento de silencio tan profundo que dolía. El Carlos Lejón estalló en actividad frenética. Marta abrazó a Sofía con fuerza mientras esperaban, incapaces de ver lo que había pasado, pero temiendo lo peor. Los minutos se estiraron como horas hasta que finalmente el capitán Bravo se acercó al vehículo, con el rostro grave.
La situación está bajo control, informó. Walter y sus cómplices están bajo custodia. Carlos está siendo atendido por los paramédicos, pero sus heridas no ponen en riesgo su vida. ¿Y Thunder? Preguntó Sofía con voz pequeña pero firme. ¿Dónde está Thunder? El titubeo del capitán Bravo le dijo a Marta todo antes de que siquiera respondiera. Cuando Walter apuntó su arma hacia Darío, él fue alcanzado. El rostro de Sofía se descompuso, su pequeño cuerpo se puso rígido en los brazos de Marta. ¿Está muerto? La pregunta salió como un susurro quebrado. No, la tranquilizó Bravo rápidamente. Pero está gravemente herido. La bala le dio en el hombro. Nuestros oficiales lo están llevando al hospital veterinario de emergencia ahora mismo. Darío va con él. El mundo pareció inclinarse bajo los pies de Marta mientras intentaba procesar lo que había ocurrido. En el espacio de una sola mañana, pasaron de una entrevista de rutina a una situación de rehenes. Y ahora Thunder, el compañero fiel de Sofía, su ayuda médica, su amigo más leal, luchaba por su vida, porque había hecho lo que fue entrenado para hacer, proteger. La reacción de Sofía no fue lo que Marta esperaba. No hubo lágrimas, ni gritos, solo una serenidad terrible y silenciosa mientras preguntaba. ¿Nos pueden llevar con él? Thunder me necesita cuando tiene miedo. El camino al hospital veterinario fue un borrón de plegarias silenciosas y miedo visceral. Marta sostenía la mano de Sofía con fuerza, sintiendo los temblores sutiles que traicionaban su aparente carlosma. El capitán Bravo había organizado una escolta directa, dando actualizaciones periódicas del equipo veterinario que ya estaba trabajando en Thunder cuando llegaron. Mientras se estacionaban frente al Glendale Veterinary Emergency Center, Marta finalmente hizo la pregunta que le quemaba por dentro. ¿Por qué corrió Thunder hacia el peligro? Ya no es un perro policía. Se supone que debe quedarse con Sofía. El capitán Bravo miró hacia atrás, con una expresión sombría. Según Darío, Thunder no atacó a Walter. Se colocó entre Walter y Darío justo cuando Walter levantaba el arma. Pausó, eligiendo bien sus palabras. Darío cree que Thunder reconoció lo que estaba pasando gracias a su entrenamiento policial. Estaba protegiendo a alguien que consideraba parte de su manada. Sofía alzó la mirada al escuchar eso, sus ojos azules llenos de una comprensión que iba mucho más allá de sus años. Hizo lo que papá hubiera querido, dijo en voz baja. Papá siempre decía que protegemos a quienes amamos, pase lo que pase. La sala de espera del Glendale Veterinary Emergency Center era un espacio estéril, con sillas incómodas y revistas desactualizadas, diseñado para ser funcional más que acogedor. Marta estaba sentada rígida junto a la silla de ruedas de Sofía, mientras los minutos pasaban con lentitud, cada segundo pesando más que el anterior. El reporte inicial había sido cautelosamente optimista. La bala había impactado en el hombro de Thunder, no en el pecho, evitando órganos vitales pero causando una pérdida considerable de sangre y daño tisular. El cirujano veterinario lo había llevado de inmediato a cirugía, prometiendo actualizaciones tan pronto como fuera posible. Darío Mendoza estaba sentado frente a ellas, su corpulencia incómodamente contenida en una silla pensada para personas de estatura promedio. Tenía las manos entrelazadas entre las rodillas, la cabeza agachada, la imagen de un hombre consumido por la culpa. Había llegado al hospital antes que ellas, habiendo acompañado a Thunder en el vehículo policial que improvisaron como ambulancia. Su chaqueta de cuero estaba manchada con parches oscuros que Marta reconoció, con un escarlozofrío, como sangre de Thunder. Nunca quise que nada de esto pasara, dijo Darío, rompiendo el tenso silencio. Su voz era áspera, cargada de emoción. Thunder me salvó la vida allá atrás. Walter tenía un tiro claro al pecho si Thunder no se hubiera lanzado. No pudo continuar la frase. La respuesta de Marta fue fría, impulsada más por su instinto de protección hacia Sofía que por cualquier compasión que pudiera sentir. Nada de esto habría pasado si no hubieras acosado a Sofía y a Thunder en el café ayer. Tus acciones pusieron todo esto en marcha. Darío asintió, aceptando la acusación sin defensa. Tiene razón. Estaba en un mal lugar. Lo he estado por mucho tiempo. Alzó la mirada,
revelando unos ojos enrojecidos que quizás habían llorado. No reconocí a Sofía ayer. Lo juro. Solo vi a Thunder, y algo se rompió dentro de mí. Verlo de nuevo trajo todo de vuelta. Afganistán. Jaime. La vida que solía tener antes de que todo se fuera al infierno. Sofía, que había estado en silencio desde su llegada, habló de pronto. Tú eras el amigo del que papá me escribía en sus cartas. El que le enseñó a entrenar perros. La cabeza de Darío se alzó bruscamente, con sorpresa evidente en su rostro. ¿Jaime te escribió sobre mí? Sofía asintió, su pequeña cara seria. Cuando estaba lejos, me mandaba cartas. Mamá me las leía. Decía que su amigo Darío sabía más de perros que nadie en el mundo, y que algún día me lo presentaría. Hizo una pausa, su voz infantil manteniéndose firme pese al peso de sus palabras. Pero entonces murió. Y nunca pude conocerte. La simpleza de esa frase cayó como un golpe físico, dejando a Darío visiblemente trastornado. Marta observó cómo la realización se dibujaba en su rostro. La comprensión de que Jaime había valorado tanto su amistad como para hablarle de él a su hija, que había planeado que se conocieran bajo circunstancias totalmente diferentes a su confrontación en el café. No lo sabía, susurró Darío. Después de mi último despliegue, corté todo contacto. Los doctores lo llamaron comportamiento de aislamiento, parte del TEPT. No podía lidiar con la vida normal, con gente que no había visto lo que yo vi. Su voz se quebró. Jaime intentó contactarme algunas veces, pero lo alejé. Estaba enojado de que él parecía haberlo superado. La policía, su carrera, su familia, el sueño americano completo. Y yo no podía ni dormir sin pesadillas ni mantener un trabajo por más de unos meses. Una enfermera entró a la sala en ese momento, interrumpiendo momentáneamente la conversación. Se acercó a ellos con una carpeta en mano, pidiendo informar collón adicional sobre el historial médico y las vacunas de Thunder. Marta le proporcionó lo que pudo, agradeciendo la distracción frente a la carga emocional que llenaba aquel pequeño espacio. Tras la salida de la enfermera, quien prometió una actualización del veterinario pronto, Darío continuó, su voz más baja, dirigida principalmente a Sofía. Tu papá fue el mejor hombre que conocí. Nos conocimos en el entrenamiento básico, siguió diciendo. Nos hicimos amigos cuando descubrimos que a ambos nos encantaba trabajar con perros en Afganistán. Nos ofrecimos como voluntarios para todos los proyectos con K9 que aparecieran. Detección de bombas, búsqueda y rescate, patrullas. Sofía se inclinó hacia adelante en su silla de ruedas, con toda su atención centrada en las palabras de Darío. Papá decía que Thunder era especial desde el principio. Lo era, afirmó Darío, con una leve sonrisa que por primera vez le tocó los labios. Era solo un cachorro flaco cuando lo encontramos, medio muerto de hambre escondido bajo nuestros barracones. Jaime empezó a llevarle comida a escondidas, y yo le enseñé comandos básicos. Tenía buen olfato. Cuando terminó nuestra misión, Thunder ya nos seguía a todos lados. Mostraba una inteligencia que lo haría un perro de servicio excepcional. Marta observaba el rostro de Sofía mientras Darío hablaba. En su expresión había hambre. Hambre de historias, de conocer al padre que la vida le había arrebatado demasiado pronto, y de conectar con alguien que lo había conocido de un modo que ella jamás podría. A pesar de la rabia que aún sentía hacia Darío, Marta no pudo negarle a Sofía esa inesperada conexión con el pasado de Jaime. La explosión que me hirió debió habernos matado a los dos, continuó Darío, sus ojos fijos en un punto más allá de las paredes de la sala de espera. Estábamos en patrulla con nuestra unidad. Sander estaba con nosotros. No oficialmente, pero ya era nuestra mascota no oficial, y también un detector rudimentario de bombas. Él alertó. Empezó a ladrar y a empujarnos para que retrocediéramos. La voz de Darío se tensó. Pensé que estaba nervioso, nada más. Pero Jaime le hizo caso. Siempre confió más en los instintos de Thunder que en el equipo. Las implicaciones quedaron suspendidas en el aire. Marta contuvo la respiración, intuyendo lo que venía. Jaime me jaló, intentó alejarme, gritó a la unidad que se replegara.
Pero yo me zafé. Pensé que sabía mejor. Darío ahora temblaba ligeramente. La IED estaba más profunda de lo normal. Thunder la detectó, pero nuestro equipo no. Estalló cuando yo ya estaba al borde del radio de muerte. Jaime se había quedado atrás, confiando en la alerta de Thunder. La voz pequeña de Sofía cortó la tensión. Por eso tú saliste herido y papá no. Darío asintió, y por primera vez sostuvo su mirada con la de Sofía. Tu papá me salvó la vida ese día, Sofía, porque confió más en el instinto de un perro que en la tecnología humana. Y cuando regresé a Estados Unidos, él ya había conseguido que Thunder fuera entrenado y certificado oficialmente. Dijo que era lo mínimo que podía hacer para honrar lo que Thunder había intentado hacer por nosotros en Afganistán. Marta sintió que el suelo le desaparecía bajo los pies. Todo ese tiempo, había creído que Jaime había encontrado a Thunder por sus contactos en la policía, que lo había elegido como su compañero K9 por sus habilidades excepcionales. Jamás supo que ese perro había estado con Jaime en Afganistán, que había intentado salvarlos antes de la explosión que cambió tantas vidas. ¿Por qué Jaime nunca nos contó esto?, preguntó, casi en un susurro. Darío se encogió de hombros, resignado. Jaime protegía a la gente. No solo físicamente, también emocionalmente. Probablemente no quería cargarles con las partes más oscuras de su despliegue. Y cuando yo lo rechacé, cuando no acepté su ayuda al volver, tal vez pensó que era mejor dejar ese capítulo cerrado. La conversación pudo haber continuado así, desvelando capas del pasado de Jaime que Marta jamás imaginó, de no ser por la aparición de la cirujana veterinaria en la puerta de la sala de espera. La mascarilla colgaba de su cuello, y su expresión era cuidadosamente neutral, como solo pueden lograr los médicos al enfrentar noticias inciertas. ¿La familia de Sofía Andrade?, preguntó, acercándose con pasos medidos. Marta y Sofía se tensaron al mismo tiempo que Darío se levantaba de su silla, su estatura haciéndolo parecer una torre frente a la cirujana, que lucía pequeña en comparación. ¿Cómo está?, preguntó Darío, sin poder contenerse, antes de que Marta pudiera decir algo. La doctora Chen los miró brevemente, evaluando con rapidez la dinámica entre ellos. La cirugía fue un éxito, comenzó, dirigiéndose principalmente a Sofía. La bala dañó tejido muscular y fracturó su escápula, el omóplato, pero no alcanzó vasos sanguíneos importantes ni nervios. Hemos reparado el daño y estabilizado la fractura. Es fuerte y sana, lo que le da excelentes probabilidades de recuperación. El suspiro colectivo de alivio fue casi audible. Marta sintió que las lágrimas le brotaban de los ojos, sorprendida por su intensidad. Sofía tomó su mano y la apretó con una fuerza que no esperaba. ¿Cuándo puedo verlo?, preguntó Sofía, con una voz más firme de lo que Marta habría logrado. Está en recuperación ahora, explicó la doctora Chen. Sigue bajo anestesia, pero responde bien. En cuanto despierte y esté estable, las llevaré a verlo. Aunque solo por un momento, añadió, con un tono más serio. La recuperación de Thunder requerirá rehabilitación significativa. No podrá desempeñar sus funciones como perro de asistencia por al menos 8 a 12 semanas, posiblemente más, dependiendo de cómo evolucione su recuperación. El impacto golpeó a Marta como un puñetazo. Sander no era solo el compañero de Sofía. Era esencial para su día a día. La ayudaba a transferirse de superficies, le alcanzaba objetos fuera de su alcance, y le daba el apoyo físico necesario para que tuviera algo de independencia, a pesar de su parálisis. Más aún, estaba entrenado para detectar los primeros signos de disreflexia autonómica, una complicación potencialmente mortal derivada de su lesión medular, y que ya había sufrido en 2 ocasiones desde el accidente. Pero necesito a Thunder, dijo Sofía, dando voz a la preocupación de Marta. Por primera vez desde el incidente en el café, su compostura se rompió, el labio inferior le temblaba ligeramente. ¿Cómo voy a arreglármela sin él? Antes de que Marta pudiera ofrecer una respuesta llena de seguridades en las que ni ella misma creía, Darío dio un paso adelante y se arrodilló junto a la silla de ruedas, quedando a la altura de Sofía. Sofía, sé que soy la última persona con derecho a ofrecer ayuda,
pero entrené perros de servicio militar durante años. Yo podría ayudar con la rehabilitación de Thunder. Y mientras tanto, podría suplir algunas de sus funciones. La propuesta quedó flotando en el aire, inesperada y compleja. Marta miró a Darío con incredulidad, intentando reconciliar al hombre agresivo del café con este soldado quebrado, ahora de rodillas frente a su sobrina, ofreciendo ayuda que parecía a la vez imprudente y desesperadamente necesaria. ¿Harías eso?, preguntó Sofía, con una voz pequeña, pero llena de esperanza. Darío asintió, con una expresión seria y sincera. Es lo menos que puedo hacer. Thunder recibió una bala que iba dirigida a mí y a tu papá, su voz vaciló. Tu papá habría querido que yo diera un paso al frente, que por fin fuera el amigo que él creía que era. Marta abrió la boca para rechazar la oferta, para decir que ellas se las arreglarían, que no necesitaban la ayuda del hombre cuya conducta había desatado toda esta situación. Pero antes de que pudiera hablar, la doctora Chen intervino con un tono de profesionalismo amable. En realidad, contar con alguien con experiencia en entrenamiento de perros de asistencia sería sumamente beneficioso para la recuperación de Thunder. El proceso de rehabilitación es especializado, especialmente tratándose de un perro de trabajo que necesita retomar funciones específicas. Miró a Darío con renovado interés. ¿Tiene entrenamiento formal en esta área? 4 años en el programa militar de K9, confirmó Darío. Y ayudé a Jaime a entrenar a Thunder cuando aún era un cachorro, antes de que ingresara al programa policial. Esta nueva información alteró por completo la dinámica. Marta sintió cómo su resistencia se debilitaba frente a la necesidad práctica. Sofía necesitaba un tipo de apoyo que ella sola no podía ofrecer. Y Thunder necesitaba una rehabilitación especializada que iba más allá de lo que una clínica veterinaria común podía ofrecer. Sofía, con la franqueza que había definido su manera de enfrentar la vida desde el accidente, abordó directamente la tensión que flotaba en el aire. Tía Marta, creo que mi papá querría que aceptáramos la ayuda de su amigo. Miró a Darío con esos ojos de alma vieja que habían inquietado a Marta desde los primeros días de su tutela. Pero tienes que prometer que ya no vas a dar miedo. A Thunder no le gusta cuando la gente grita y se enoja. La simpleza de esa condición, dicha con la lógica directa de una niña, pareció atravesar las defensas de Darío como una lanza. Bajó la cabeza por un momento y luego sostuvo la mirada de Sofía con una firmeza nueva. Lo prometo, Sofía. No más estallidos de ira. Llevo mucho tiempo evitando enfrentar mis problemas, usando el enojo para alejar a la gente, luego miró a Marta. He estado entrando y saliendo de programas del VA, pero nunca me comprometí de verdad. Eso cambia ahora. Voy a recibir la ayuda que necesito mientras ayudo a Thunder y a ti. La tercera revelación llegó cuando por fin les permitieron visitar a Thunder en recuperación. El pastor alemán yacía sobre una mesa acolchada, su hombro vendado y conectado a una vía intravenosa que le suministraba líquidos y medicación. A pesar de la sedación, su cola golpeó débilmente la mesa al oír la voz de Sofía. Sus ojos intentaron enfocarse en la figura familiar mientras Sofía acariciaba su cabeza con dedos suaves, susurrándole palabras tranquilizadoras que sonaban más a las de una madre consolando a un hijo que a una niña consolando a su perro. Darío se mantuvo a una distancia respetuosa, observando la escena con una expresión compleja. Hay algo más que debes saber, le dijo en voz baja a Marta. Algo que Jaime me hizo prometer si algo llegaba a pasarle. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un papel doblado, claramente desgastado por haberlo llevado consigo durante mucho tiempo. Antes de mi último despliegue, cuando Jaime supo que yo estaba mal, me dio esto. Me dijo que si algún día lograba aclarar mi mente, lo leyera. Anoche, después de reconocer a Sofía en el café, finalmente lo hice. Marta tomó el papel con los dedos temblorosos, desplegándolo para encontrar la letra familiar de Jaime, la misma escritura clara y precisa que llenaba las tarjetas de cumpleaños y las notas navideñas que habían compartido desde la infancia. Querido Darío, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que finalmente decidiste volver al mundo de los vivos, y no puedo estar más feliz. Una semana después de la herida de Thunder,
el Rosewell Café recibió de nuevo a su clienta más joven con una mesa especial decorada con globos y un cartel hecho a mano que decía, «Bienvenida de vuelta, Sofía». Sander, el pastor alemán, aún no estaba presente, seguía recuperándose en el hospital veterinario, pero su ausencia se sentía con fuerza mientras Marta guiaba la silla de ruedas de Sofía hacia su mesa habitual en la esquina. Varios clientes se acercaron para darles buenos deseos, muchos ya habían oído sobre el heroísmo de Thunder a través de las noticias locales que cubrieron el incidente. ¿Lo de siempre?, preguntó Elena, cafetera en mano, saludándolas con carlosidez familiar. Sí, por favor, respondió Marta, acomodando servilletas y utensilios con la eficiencia entrenada de quien cuida a alguien más. Y quizás un chocolate carlosiente para nuestro invitado cuando llegue. Como si sus palabras lo hubieran invocado, la puerta del café se abrió para dejar entrar a Darío Mendoza, tan transformado de su aspecto anterior que varios clientes no pudieron evitar mirarlo dos veces. Ya no vestía la intimidante chaqueta de cuero ni tenía la barba descuidada. En su lugar, mostraba un rostro bien afeitado, el cabello recortado con esmero, y una camisa de botones sencilla que le daba un aire sorprendentemente profesional. Lo más llamativo, sin embargo, era su postura. Los hombros erguidos en lugar de caídos, los pasos medidos y tranquilos, todo en él sugería a un hombre que había encontrado algo de paz. Perdón por llegar tarde, dijo al acercarse a la mesa, con una pequeña bolsa de regalo colgando de una mano. El consejero del BA quería compartir algunos recursos adicionales. Darío le sonrió a Sofía, una expresión genuina que suavizó sus facciones endurecidas por el tiempo. ¿Cómo estás, pequeña? Extraño a Thunder, respondió Sofía simplemente, aceptando la bolsita de regalo con manos cuidadosas. Pero la doctora Chen dice que puedo visitarlo otra vez mañana si la fiebre le baja. Darío asintió, tomando asiento frente a ella. Eso son buenas noticias. Entonces los antibióticos están funcionando. Observó mientras Sofía abría la bolsita de regalo y sacaba una pequeña figura tallada en madera de un pastor alemán. Los detalles capturaban la expresión alerta de Thunder y su porte digno con una precisión notable. ¿Lo hiciste tú?, preguntó Sofía, pasando los dedos por la superficie suave de la madera con evidente alegría. Sí, confirmó Darío. Tallar madera ha sido parte de mi terapia desde hace un tiempo. Mantiene mis manos ocupadas y mi mente enfocada. Miró a Marta, incluyéndola en la conversación. Pensé que a Sofía le gustaría tener una versión de Thunder con ella hasta que el verdadero vuelva a casa. Marta observó la interacción con un optimismo cauteloso. La semana desde la herida de Thunder había estado llena de cambios notables, no solo en Darío, quien se había sumergido en un programa intensivo de tratamiento para el TEPT en el BA, mientras aún encontraba tiempo para visitar a Thunder diariamente y mantener informada a Sofía, sino en toda la dinámica familiar. La carta de Jaime, que Marta había leído y releído hasta que las dobleces amenazaban con desgarrarse, había revelado una profundidad en su amistad con Darío que nunca había sospechado. Si algo me pasa, había escrito Jaime. Y si Sofía alguna vez necesita más de lo que Marta puede ofrecerle sola, tú eres en quien confiaría. Darío. Tú entiendes a los perros de servicio mejor que nadie que conozco, y a pesar de lo que creas de ti mismo, tienes más corazón y coraje que la mayoría. No dejes que lo que pasó allá defina quién eres para siempre. El hermano que conocí sigue ahí, y mi hija sería afortunada de tenerte en su vida. La profecía de esas palabras había resultado inquietantemente precisa. En ausencia de Thunder, Darío había asumido responsabilidades prácticas en el cuidado diario de Sofía, acompañándolas a citas médicas, ayudando con técnicas especializadas de transferencia que Thunder había sido entrenado para asistir, y trabajando con el fisioterapeuta de Sofía para mantener su rutina de ejercicios sin su asistente de cuatro patas. Hablé con la doctora Chen esta mañana, dijo Darío, aceptando el chocolate carlosiente que Elena le acababa de dejar. Cree que Thunder podría estar listo para cuidados en casa en una semana más, aunque su rehabilitación tomará más tiempo. ¿Podemos adaptar su chaleco de servicio también para que lo use mientras sana?, preguntó Sofía, con el rostro iluminado por la noticia. Por supuesto, aseguró Darío.
Y me puse en contacto con Kenan Companion sobre un perro de servicio temporal mientras Thunder se recupera. Tienen un perro policía retirado que se llama Maverick, ya entrenado en asistencia de movilidad. Podría ayudarte por unos meses sin interferir en el lugar de Thunder en tu vida. Marta se encontraba sorprendida una y otra vez por el nivel de detalle y compromiso genuino de Darío, como si ayudarles le hubiera devuelto un propósito perdido desde su alta militar. Una forma de honrar su amistad con Jaime mientras avanzaba tras el trauma que lo había apartado de todo. La puerta del café se abrió de nuevo, y entró Carlos, con la nariz aún vendada tras el enfrentamiento con Walter, pero con una sonrisa genuina al verlos. Desde el incidente, se había convertido también en una presencia habitual en sus vidas, su Carlosma constante equilibrando la energía más intensa de Darío. Se acercó a la mesa, intercambió saludos y tomó la cuarta silla. Tengo noticias, anunció, dirigiendo sus palabras principalmente a Darío. El Fis Carlos me llamó esta mañana. Walter aceptó un acuerdo. ¿Qué cargos?, preguntó Darío. Agresión agravada y detención ilegal. Con sus antecedentes, probablemente enfrente una condena considerable. Carlos dudó un momento, luego añadió. Están recomendando evaluación psicológica y tratamiento como parte de la sentencia. Darío asintió, con el rostro serio. Bien. Walter necesita ayuda tanto como consecuencias. Cruzó la mirada con Carlos, esta vez con una firmeza serena. Todos llevamos cicatrices por lo que pasó allá. Algunas solo están más profundas que otras. Mientras los adultos continuaban conversando, Sofía volvió su atención a la figura de madera de Thunder, trazando sus contornos con los dedos, con evidente cariño. Marta la observó, notando los sutiles cambios que se habían gestado en su sobrina durante la última semana. Una nueva confianza había empezado a surgir, a pesar de la pérdida temporal de su perro de servicio, una resiliencia que parecía fortalecerse en lugar de quebrarse frente a la adversidad. 6 meses después, en una fresca mañana de otoño, el parque de Glendale fue escenario de una reunión poco común, bajo la sombra de un roble cuyas hojas brillaban en tonos dorados. Un pequeño grupo se reunió alrededor de una mesa de picnic adaptada especialmente para sillas de ruedas. Sofía estaba en el centro, flanqueada por Marta a un lado y Darío al otro, con Thunder acostado en posición de servicio perfecta junto a su silla. La recuperación del pastor alemán había sido notable, gracias al programa de rehabilitación que Darío dirigió con dedicación. El arnés especializado que él diseñó permitía a Thunder realizar la mayoría de sus funciones sin forzar el hombro en recuperación, y la cicatriz visible en su pelaje se había convertido en una insignia de honor, prueba de su lealtad y valentía inquebrantables. Creo que ya estamos todos, dijo Marta, mirando con satisfacción al grupo. Entre los presentes estaban muchos que se habían vuelto parte de su nueva familia extendida, Carlos y su novia Jenny, el oficial Duarte y el capitán Bravo, la doctora Han del hospital veterinario, la fisioterapeuta de Sofía, e incluso Elena, de Roswell Café, quien trajo un pastel decorado especialmente para la ocasión. Entonces es el momento, dijo Darío, sacando de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Se la entregó a Sofía con un gesto ceremonial. Este honor es tuyo. Sofía abrió la caja y reveló una medalla pulida, grabada con el nombre de Thunder y la simple inscripción, por valor más allá del deber. Con ayuda de Darío, la sujetó al chaleco de Thunder, justo encima del parche que lo identificaba como perro de servicio. Hoy es un día especial, anunció Darío a los amigos reunidos, con una voz que ahora tenía la autoridad serena de un hombre que había encontrado su lugar en el mundo. Thunder nos recordó a todos lo que significa proteger a quienes amamos sin dudar y sin medir el costo. Puso suavemente su mano sobre el hombro de Sofía. Pero lo que realmente estamos celebrando hoy es la familia. No solo la que recibimos al nacer, sino la que construimos cuando la vida nos lleva por caminos inesperados. Como si comprendiera la importancia del momento, Thunder levantó la cabeza, sus ojos inteligentes moviéndose entre Sofía y Darío antes de posarse en Marta, con esa conciencia casi humana que siempre lo había caracterizado. En esa mirada, Marta no solo vio al extraordinario perro de servicio que se había vuelto esencial para la independencia de Sofía, sino también el vínculo viviente con su hermano. Un hilo de continuidad en una vida marcada por la tragedia.
Por Thunder, brindó el capitán Bravo, levantando su taza. Y el brindis fue replicado en voz baja alrededor de la mesa. Y por la familia elegida, añadió Elena. Mientras la luz del sol otoñal filtraba sus rayos entre las hojas doradas, Marta observó a Darío arrodillarse junto a Sofía, ayudándola a ajustar el arnés de Thunder con la paciencia experta que ahora era su mayor aporte a sus vidas. El camino desde aquel tenso encuentro en el café hasta este momento de celebración no había sido sencillo ni lineal. Pero las heridas habían llevado a algo más profundo. Algo que Jaime quizá había previsto al escribir su carta premonitoria. Una nueva clase de familia, forjada por el dolor compartido y la sanación, unida por el extraordinario lazo entre una niña y su perro de servicio, quienes, a su manera, los habían salvado a todos. En los espacios tranquilos de nuestros años dorados, solemos reflexionar sobre lo que realmente importa, los lazos que forjamos, los desafíos que superamos y las formas inesperadas en que encontramos sanación. Esta historia nos recuerda que, a veces, nuestras heridas más profundas, ya sean visibles como la parálisis de Sofía o invisibles como el trastorno de estrés postraumático de Darío, pueden convertirse en puentes de conexión en lugar de barreras. Nos habla de la sabiduría que llega con los años, de que la familia no siempre se define por la sangre, sino por aquellos que están cuando más los necesitamos. Para quienes hemos vivido pérdidas, visto luchar a quienes amamos o sentido el peso de nuestras propias limitaciones, la lealtad inquebrantable de Thunder es un poderoso recordatorio de que el coraje no siempre ruge. A veces, es la suave constancia de seguir apareciendo cada día mientras navegamos esta etapa de la vida. Que nunca olvidemos que nunca es tarde para sanar heridas, construir nuevos lazos o convertirnos en la persona que alguien más necesita. Espero que hayas disfrutado la historia de hoy. Suscríbete al canal para no perderte más relatos como este. Déjale un like al video y cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia. Nos vemos en el próximo video.